Buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar en un seminario más de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. El seminario de hoy, titulado No diagnosticados en genéticas, será presentado por el doctor Iván Landírez. El doctor Iván Landírez es un destacado médico genetista, pediatra e investigador panameño, ampliamente reconocido por sus aportes en genética médica y salud pública. Cuenta con una sólida formación académica, obtuvo su título de médico y cirujano en la Universidad del Cauca, en Colombia, y posteriormente completó tres maestrías en genética humana, en genómica y en ciencias clínicas, realizadas en la Universidad de París 7 y de ciencias clínicas con énfasis en pediatría en la Universidad de Panamá. Además, obtuvo un doctorado en ciencias en el prestigioso Instituto Pasteur y la Universidad de París 7, complementando con una estancia que también realizó de especialización tuvo una pasantía en el Dana-Farber Cancer Institute en la Universidad de Harvard. En su trayectoria profesional, el doctor Landírez desempeña como investigador principal en el Instituto de Ciencias Médicas de Las Tablas y como médico genetista en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas del Ministerio de Salud de Panamá. También es investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación de la CENACID y cuenta con más de 100 publicaciones en revistas de alto prestigio a nivel internacional, y sus investigaciones se centran en genética médica, enfermedades raras, resistencia antimicrobiana, epidemiología molecular y salud pública. Adelante, doctor. Puede dar inicio con su presentación y mencionarles a los participantes, pues que al final abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Listo. Muchas gracias, doctor. Adelante. Sí, buenas noches a todos. Gracias por conectarse en esta hora un poco difícil, pero bueno, aquí estamos los que tenemos interés en el tema y los que queremos aprender. El motivo de este seminario es poner en evidencia que a pesar de que el 6% de la población mundial padece alguna enfermedad genética o rara, 6% es una cantidad enorme de personas, casi 300 millones de personas. O sea, podríamos llenar como 6 Colombias enteras con todas las personas que tienen algún tipo de alguna enfermedad genética y cerca de 100 Panamás. 100 países como Panamá, con población como Panamá. Entonces es una cantidad muy importante de personas con enfermedades genéticas y raras en todo el mundo. De estas personas con enfermedades genéticas y raras, tenemos lo que llamamos, lo que los especialistas en genética llamamos eh, la odisea diagnóstica en genética. Entonces, sucede que muchas de estas personas pueden visitar una cantidad importante de médicos especialistas, de profesionales de la salud por muchos años y no llegar a tener un diagnóstico por 15, 20 años sin llegar a tener un diagnóstico. Inclusive muchas de las enfermedades genéticas y raras no solo se manifiestan en la edad pediátrica, sino que también en la edad adulta. Entonces, uno se salva de tener una enfermedad genética o rara a los 90 años, cuando ya es un octogenario, porque le puede salir una enfermedad genética o rara en la edad adulta, habiendo estado sano durante toda su vida. Entonces, las enfermedades genéticas y raras conciernen a todas las edades, a todos los grupos etarios y son enfermedades y condiciones de difícil diagnóstico y muy prevalentes. Los médicos genetistas eh, tenemos nuestra consulta llena de pacientes con enfermedades genéticas. Entonces, el término de decir que es una enfermedad rara es
que son enfermedades raras es inexacto, porque cuando la vemos una enfermedad individual, sí es rara, son raras. ¿Por qué razón? Porque son más de 7.000 enfermedades raras. Pero cuando las juntas todas, son enfermedades muy frecuentes en como un todo, como un grupo. Entonces, las enfermedades raras son raras cuando las vemos individualmente, pero cuando las vemos como grupo, sus pacientes son absolutamente frecuentes. La consulta de un médico genetista o de especialistas que tienen que ver con enfermedades genéticas y raras está siempre llena y siempre atendemos a un paciente diferente a la vez, porque como les dije, son más de 7.000 enfermedades raras y genéticas. Entonces, Panamá no es la excepción. Eh, en Panamá también tenemos una cantidad importante de personas con enfermedades genéticas y raras. Eh, en Panamá nosotros podríamos decir que podríamos tener cerca de unas 240.000 personas con enfermedades genéticas y raras si sacamos el 6% de la población panameña. Entonces, es una cantidad importante de pacientes con enfermedades genéticas y raras. Entonces, el objetivo de esta reunión es poner en evidencia que tenemos un problema de diagnóstico. ¿Por qué razón? Porque es muy importante diagnosticar los pacientes. ¿Para qué? Para poder ofrecerles soluciones, para poder ofrecerles manejos, terapias y en muchos casos en las enfermedades genéticas tenemos tratamientos específicos, como en el caso de las enfermedades de los errores innatos del metabolismo, para los cuales hay varios tratamientos específicos, las enfermedades, las condiciones neurogenéticas para las cuales hay varios tratamientos específicos. O sea, ya no podemos decir que es una enfermedad genética y no tiene tratamiento. Sí, muchas de ellas ya tienen tratamiento específico. Y aparte, lo otro importante es la asesoría genética al paciente y a la familia. Podemos saber el pronóstico del paciente y ayudarle con con el conocimiento de su condición para que el paciente pueda enfrentarse mejor a su condición. Y aparte, la asesoría en la genética en la familia es fundamental para poder prevenir o para poder manejar nuevos casos en las familias. Entonces, eh, voy a proceder. Nosotros hace 14 años fundamos un centro de investigación en las Tablas Panamá, en la región central de Panamá. Este centro de investigación ha ido creciendo, conformándose en un centro con capacidades de diagnóstico de última generación en genética. Eh, Se llama Instituto de Ciencias Médicas o ICM Lab, que está localizado en Las Tablas. Es un centro privado con capacidades de diagnóstico por exoma completo y actualmente genoma completo. Entonces, ¿qué es el exoma completo? El exoma completo es la secuenciación de los 22.000 genes de los exones, que son las regiones que se traducen, que se transforman en proteínas, de los 22.000 genes del genoma humano. ¿Esto qué nos permite? Nos permite diagnosticar hasta el 60% de todas las condiciones genéticas en un exoma. Se cree que hasta el 60% de todas las condiciones genéticas eh, deberían estar codificadas en los exones. Aparte de eso, hay regiones entre los exones que son los intrones, donde puede haber variantes que modifican el corte y empalme de estos exones para formar, para transcribirse a RNA y que den origen a RNAs. Entonces, estas regiones se llaman
intrones, y en estas regiones intrónicas, justo muy cerca de los exones, hay las zonas de corte y empalme o splicing alternativo. Estas regiones también, las que se encuentran a -20, ahorita con algunos exomas más profundos, se puede secuenciar mucho más allá de las regiones exónicas y adentrarnos en los intrones para hacer diagnóstico de estas regiones. Y definitivamente la prueba genética que puede analizar todo el genoma es el genoma completo, que también la estamos realizando en el Instituto de Ciencias Médicas en Las Tablas. Ya hemos realizado nuestros primeros genomas completos para diagnóstico. Entonces, eh, de hecho, acabamos de recibir un servidor informático de 240 terabytes que nos permite guardar toda esta información genómica de genomas completos y analizarla en nuestros servidores informáticos con capacidades de bioinformática eh, eh, muy, de mucha robustez. Eh, entonces, precisamente esto es lo que nosotros hemos discutido recientemente en esta publicación que hicimos en The Lancet, donde nosotros en esta publicación ya decíamos que en los países de pequeños y medianos ingresos es necesario fortalecer el análisis por secuenciación, pero también el análisis bioinformático. En la medida en que nosotros desarrollemos nuestras capacidades bioinformáticas, tanto en secuenciación de exoma, genoma, secuenciación de RNAs, que se llama RNA-seq, y secuenciación de epigenoma con las técnicas de EPIC o con las técnicas de Oxford Nanopore, que son es la secuenciación de lecturas largas, que nos permite también analizar el metiloma, analizar este metiloma. Entonces, y lo otro es que nosotros con esto podríamos adentrarnos en estudiar la mayoría de variantes que puedan explicar condiciones genéticas. Entonces, en esta publicación nosotros proponíamos un modelo para desarrollo de secuenciación y bioinformática en nuestros países, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en el Instituto de Ciencias Médicas en Las Tablas, Panamá. Hemos desarrollado capacidades de análisis y de secuenciación de exoma completo y en este momento nuestros primeros genomas completos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ustedes saben que cuando se secuenció el primer genoma humano para principios de este siglo, eh, el genoma humano costaba, ahí como pueden ver, la secuenciación de un genoma humano 100 mil millones de dólares. Eso es una cantidad abrumadora de dinero con la tecnología que había en aquel entonces. En aquel entonces lo que se utilizaba era secuenciación de Sanger, que era una secuenciación que permitía ir analizando una base nitrogenada tras otra a través de una tecnología de introducir eh, codones de parada y de poder analizar fragmentos en estas máquinas de secuenciación de sangre. Era un proceso bastante complicado, bastante largo. Aparte de eso, había que crear fragmentos eh, cortos de DNA para poder analizarlos y esto lo desarrollaron muy bien en Celera Genomics, que competía junto con había dos consorcios, el consorcio estatal en los Estados Unidos, liderado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y luego un consorcio privado, el Celera Genomics, donde desarrollaron la técnica de shotgun, que a través de ultrasonido rompía el DNA y este DNA era analizado en pequeños fragmentos y luego estos fragmentos se iban poniendo uno contra otro con técnicas bioinformáticas para
poder ir construyendo el genoma de la nada sin tener un molde inicial, porque era el primer genoma que se estaba construyendo. Dicho sea de paso, Celera Genomics aprovechó también el conocimiento, toda la secuenciación que se hacía en el consorcio público, porque el consorcio público tenía que publicar de manera, digamos, también pública sus hallazgos, y entonces Celera Genomics aprovechó esto para utilizar los hallazgos del consorcio público y ir poniendo sus fragmentos para ir construyendo un genoma de manera rápida, mucho más rápida que lo que lo hacía el consorcio público. Bueno, pero aparte de toda esta historia de lo que ha sido el desarrollo del genoma humano, para el año 2007 entra una tecnología disruptiva. Esa tecnología disruptiva es la secuenciación de nueva generación. Eh, es técnicas de secuenciación masiva que permitían secuenciar todo el genoma de una manera utilizando eh, celdas específicas eh, en microchips específicos donde habían varias celdas y estos fragmentos se iban alargando y estudiando a través de esta secuenciación masiva, que fueron las primeras máquinas de Illumina. Esto en el 2007, y esta tecnología disruptiva hizo que el costo de la secuenciación de genomas bajara de manera importante. Aquí como ven ustedes cómo el costo disminuye de manera muy importante y la tecnología fue tan disruptiva que se salió de lo que se conocía como la ley de Moore. La ley de Moore decía que en la medida en que los computadores iban desarrollando más poder de análisis con sus transistores, eh, estos computadores tenían la capacidad de hacer análisis de manera más avanzada y más robusta y iba a ir disminuyendo el costo de una manera lineal, como lo ven acá. Pero en el momento que se introduce la tecnología disruptiva, en 2007 ven que el costo baja de manera impresionante y al día de hoy nosotros podemos hacer un exoma, secuenciar un exoma, porque quiero dejar claro que la tecnología de secuenciación, el costo ha disminuido de manera dramática, pero lo que realmente cuesta ya no es la secuenciación tanto, es el análisis bioinformático, es tener las capacidades de análisis de bioinformático porque esos, esas bases que uno secuencia no le van a saltar y no le van a decir, mira, yo codifico para tal gen, codifico para tal patología, para tal condición. Eso no pasa así. Entonces hay que tener un pipeline bioinformático que nos permita entender eh, las variantes genéticas que, qué patologías podrían estar predisponiendo. Entonces, eh, ven también pues que el costo por cada megabase también disminuye, igual que el costo por genomas. Entonces, habiendo dicho esto y habiendo conversado un poco sobre la historia, yo quiero entrar en el tema específico que nos atañe. Ya les dije que en el Instituto de Ciencias Médicas nosotros ya desde hace 2 años estamos ofreciendo el exoma completo, que es una tecnología que te permite analizar los 22.000 genes del genoma humano y en principio te permitiría diagnosticar las 7.000 enfermedades raras que estén codificadas en los exones, que son las regiones del genoma que se transcriben a RNA. Pero resulta que hay regiones que se encuentran entre estos exones o hay grandes eh, eh, delecciones o duplicaciones que llamamos eh, variantes en el número de copia, que son las CNVs. Estas grandes duplicaciones y grandes delecciones se considera que uno tiene una CNV o un copy number variation, una variante en el número de copias, cuando esta
pasa de 50 pares de bases. Cuando tenemos más de 50 pares de bases, ya estamos hablando de que estaríamos ya en un CNV. Cuando tenemos 100 pares de bases, ya definitivamente se trata de una CNV. Entonces, hay otro tipo de variantes en el genoma que son eh, los cambios de una base por otra, y están también las inserciones y deleciones, que con la secuenciación masiva de exoma no tenemos ningún problema en verlas. Estas inserciones, deleciones y cambio de una base por otra, siempre y cuando se encuentren en los exones y en las regiones que flanquean estos exones, que estén en los intrones. Pero resulta que cuando nosotros no podemos diagnosticar una enfermedad genética, porque ya les he dicho que son más de 7.000 enfermedades raras, es como buscar una aguja en un pajar, y dentro de estas 7.000 enfermedades raras, pues hay más de 3.000 billones de variantes con B, de variantes genéticas que nosotros necesitamos analizar. Entonces, la cantidad puede ser muy impresionante de análisis, y la capacidad bioinformática que se necesita para analizar un exoma y mucho más un genoma es importante. Entonces, eh, cuando una condición genética no puede ser diagnosticada con exoma completo, nosotros nos vamos a el genoma completo. Entonces, en el análisis de genoma completo, nosotros sí que podemos ver dentro de los intrones, en las regiones intrónicas profundas, y aparte de eso, con genomas completos, podemos ver estas grandes duplicaciones o deleciones, estas CNVs. ¿Por qué razón? Porque el genoma completo, eh, normalmente un exoma completo nosotros lo secuenciamos a más de 100x, o sea, cada base la leemos 100 veces o más, eh, para cuando se trata de un exoma de diagnóstico. Para un genoma de diagnóstico, nosotros podemos estar alrededor de las 30x, o sea, leer cada base 30x, pero cuando hacemos un genoma, como secuenciamos todo y la cobertura del genoma es completa, entonces nosotros podemos ver cuando hay una delección, las lecturas se caen, y cuando hay una duplicación, las lecturas eh, se duplican, se aumentan. Entonces, nos saltan a la vista, van a saltar a la vista estas duplicaciones y delecciones en un genoma. Entonces, resulta que esto es cuando hacemos genoma de lecturas cortas. En el genoma de lecturas cortas, que básicamente es la tecnología de Illumina o la tecnología de MGI, eh, esta tecnología de lecturas cortas igualmente nos permite analizar un genoma, pero actualmente el genoma completo, el que realmente nos permite a nosotros poder ver la mayoría de variantes codificadas en un genoma, es el genoma de lecturas largas, porque en un genoma de lecturas largas, nosotros, como las lecturas son lo suficientemente largas, nosotros podemos cubrir las grandes duplicaciones y las grandes delecciones de manera más fácil que si lo hacemos con lecturas cortas, genoma de lecturas cortas. Entonces, básicamente, hay dos tecnologías que nos permiten a nosotros analizar lecturas largas de genomas. Está la tecnología de PacBio, con un análisis bioinformático muy bien estructurado, y que permite ver estas delecciones y duplicaciones, estas CNV, de manera muy aguda, de manera profunda a nivel de los intrones, pero a nivel de todo el genoma. Y también está la tecnología de Oxford Nanopore, que igualmente es buena para ver CNVs, pero quizás no tan buena como PacBio, porque PacBio sí puede ver estas variantes estructurales. Actualmente la bioinformática de PacBio permite ver mejor estas grandes variantes estructurales, pero también se puede hacer con Oxford Nanopore.
pero la bioinformática es más complicada, la de Oxford Nanopore, para ver estas eh, grandes delecciones y duplicaciones. En lo que se especializa Oxford Nanopore es no solamente también en las CNVs, pero también en las repeticiones, en los repetidos, que sabemos nosotros que hay muchas patologías neurogenéticas que se explican por repetidos en el ADN, es decir, que tenemos tripletes, por ejemplo, CAG, CAG, CAG se repite muchas veces, o TGC, TGC se repite muchas veces. Estos repetidos eh, se relacionan con diversas patologías, entre muchas de ellas son las patologías neurogenéticas, como ataxias y otras patologías como el X frágil y demás. Estas son identificables de manera muy importante con la tecnología de Oxford Nanopore de lecturas largas. Entonces, una vez dicho que nosotros tenemos estas capacidades de exoma y genoma en el Instituto de Ciencias Médicas y que ya estamos incursionando en esto, también hay que decir que muchas veces no es posible, aún si uno le hace un genoma a un paciente. ¿Por qué razón? A ver, el exoma es capaz de diagnosticar entre el 30 al 42% cuando se hace un exoma individual, de hasta el 30 a 42, quizá en algunas cohortes un poco más allá, cuando se analiza con bases de datos del país o con bases de datos de la población, porque ese es otro punto. Siempre hay que analizar con bases de datos de la población. Por eso yo recomiendo que los exomas y los genomas se hagan en Panamá con bases de datos poblacionales panameñas, porque cuando se mandan estos exomas al extranjero, muchas veces se comparan únicamente con bases de datos extranjeras y no con bases de datos de nuestra población panameña, centroamericana y latinoamericana. Entonces, ese es un problema. Entonces, cuando hacemos un exoma, nosotros estaríamos entre el 35, entre el 30 al 42% de diagnóstico al primer reporte. Pero se está quedando una cantidad importante de condiciones genéticas que no podríamos diagnosticar con un exoma al primer reporte. Si hacemos un genoma, según un artículo recientemente publicado por la doctora Luria O'Donnell de Harvard, el grupo de la doctora Luria O'Donnell, ellos hicieron un estudio y vieron que con genoma de lecturas cortas, el diagnóstico aumentaba un 8%, más allá del exoma. Entonces ya ven que no es mucho con un genoma de lecturas cortas. Los estudios se están haciendo actualmente con lecturas largas y esperamos que sea mucho más de eso. Pero como son enfermedades genéticas y raras, el diagnóstico siempre es difícil. Entonces, pero ya con genoma completo de lecturas largas, sea por PacBio o por Oxford Nanopore, nosotros deberíamos estar cerca de un 60%, quizás al 65%, cuando hay una buena bioinformática, quizás hasta un 70% actualmente, para diagnóstico de enfermedades genéticas por un genoma completo individual de lecturas largas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí queda un porcentaje de pacientes que todavía no es posible diagnosticar a pesar de que nosotros le hayamos hecho un genoma de lecturas largas. Entonces, muchas veces la pregunta sería, bueno, ¿dónde está la variante? ¿Dónde está la? Si ya hemos hecho un genoma con la mejor tecnología, con las mayores capacidades, ¿qué es lo que le está causando esta condición que nosotros como genetistas, por ejemplo, estamos viendo que se transmite de manera mendeliana en la familia o que tiene una agregación familiar importante? Entonces resulta que hay variantes como las variantes de epifirmas que también condicionan patologías genéticas. Entonces, por eso es importante poder hacer la epigenética, el metiloma completo,
de todo ese genoma. Esto ya se está haciendo actualmente con Oxford Nanopore, pero también hay otros, algunas otras tecnologías desarrolladas por Illumina, como es el, el EpiFin, que te permite ver por arrays, permite ver, o por microarreglos, permite ver las epifirmas en el genoma, pero de manera no secuenciando todo el genoma, sino algunas epifirmas con este microarreglo. Pero definitivamente la tecnología que sí permite ver en principio todas las epifirmas de metiloma es por eh, genoma completo de lecturas largas de Oxford Nanopore. Entonces, si nosotros con un genoma completo de lecturas largas no podemos hacer un diagnóstico, el siguiente paso sería hacer epifirmas completas y después irnos, o ahí mismo, irnos a un RNA-seq, o sea, buscar por secuenciación de RNA esa expresión del gen específicamente de RNA del gen que nosotros consideramos que está causando la condición que uno está esperando que haya. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si vemos una variante de significado incierto, que es una variante fuerte de significado incierto, porque saben ustedes que las variantes de significado incierto vienen en diferentes sabores y nosotros con tecnología bioinformática podemos saber que hay algunas variantes o un grupo importante de variantes de significado incierto que están en un 10%, que son variantes que se acercan a la patogenicidad. Estas variantes que se están acercando a la patogenicidad, nosotros las llamamos variantes de significado incierto, eh, que están con un bayesiano alto, que están muy cerca de las probablemente patogénicas. Entonces, por lo general son variantes desconocidas que se ven por primera vez, lo que antes se llamaba mutaciones, ahora le decimos variantes, y se ven por primera vez y quizá no, no existen las bases de datos internacionales ni nacionales, a pesar de que hagamos un exoma, un genoma completo con nuestras propias bases de datos, con todo el poder bioinformático que podemos aplicarle, quizás la seguimos teniendo como bus, como variante de significado incierto, pero es muy útil que nosotros podamos clasificar esa bus, porque no todas las buses, las variantes de significado incierto, son lo mismo. Hay unas que tienen eh, mayor sabor, mayor gusto a patogenicidad que otras, que estaría como en un 10%. Esto por análisis informático. Entonces, estas variantes son las que realmente ameritan hacer un RNA-seq, o sea, buscar si esta variante podría estar implicada en la disminución del RNA mensajero o de la producción de RNA asociada a ese gen específico. Entonces ya ven que después de un genoma de lecturas largas todavía podemos hacer epifirmas y podemos hacer RNA-seq. Y también estudios funcionales. Por ejemplo, nosotros en un paciente vemos una variante rarísima que no, eh, que la vemos por primera vez, que consideramos que podría ser la causa de la condición, pues entonces uno se va a los estudios funcionales para poder determinar si esa variante podría ser causa de la condición. Aparte de eso, hay diferentes herramientas de colaboración internacional donde uno puede colocar su variante y compararla con variantes que hayan encontrado otros genetistas y científicos en el mundo entero y uno puede colaborar con otros grupos para ver si otros pacientes en otras partes del mundo tienen las mismas variantes y luego uno ya junta a esos pacientes y hace los estudios funcionales. Entonces, ¿todo esto con qué objetivo? Todo esto es con el objetivo de poder llegar
al diagnóstico del paciente, al diagnóstico específico. Entonces, otro de los estudios funcionales muy importantes es el del pez cebra o zebrafish. Con el zebrafish, lo que se hace es que si tenemos un paciente que nosotros vemos que tiene cierta dismorfología y le hemos identificado una variante de significado incierto con sabor a patogenicidad, entonces, y hay otros pacientes en el mundo que puedan tener la misma variante, vale la pena hacer estudios en zebrafish o en otro tipo de modelo animal, como los ratones. Y lo que se hace es deleccionar el gen específico y ver si el animalito desarrolla eh, una, un fenotipo parecido al del paciente. Entonces, eso apoya el diagnóstico de, de, del paciente y apoya el descubrimiento de nuevos síndromes genéticos. Entonces, ¿cómo se le delecciona un gen a un ratoncito, a un zebrafish, con tecnología de CRISPR-Cas9 o con otras tecnologías que existen actualmente que no son objeto de la discusión? Igualmente, estas tecnologías sirven para tratamiento, porque esa es la otra pregunta. ¿Qué hacemos luego que hemos diagnosticado estos pacientes? Pues hay que apoyar, hay que, a como dé lugar, poder tratarlos y si no existe tratamiento, eh, pues una de las opciones es la terapia génica, sea por vectores virales o sea por CRISPR-Cas. Entonces, eso es lo otro. Hay que, una vez que hemos diagnosticado a un paciente, hay que tratar de poder tener programas que nos acerquen al tratamiento si no existe tratamiento de estos pacientes, pero eso ya es otro tema. Entonces, pero es fundamental poder diagnosticar los pacientes. Entonces yo hoy les traigo acá lo que nosotros hemos venido colaborando con la UGNI, que es la Undiagnosed International eh, Conference, que hacen estos hackathon. Vienen haciendo desde el 2023. En el 2023 hicieron la primera hackathon, que aquí yo les traigo el artículo publicado. En esta hackathon, ¿qué hicieron? Ellos, eh, esto se trata de un consorcio, y el consorcio lo que ha hecho es que juntaron 10 familias. Ese fue el primer hackathon de la UNI. 10 familias de 8 países diferentes con consentimiento informado y reunieron a más de 100 expertos de 28 países. Expertos en genética médica, expertos en bioinformática y expertos en estas tecnologías que ya hemos discutido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues acá ustedes ven, acá ven en la figurita que le hicieron el exoma completo, el genoma completo. Primero el exoma, luego el genoma completo en trío, si no se ha podido hacer diagnóstico. Todos estos pacientes son pacientes no diagnosticados, acá ven, y le hicieron un genoma completo en trío por Illumina, pero también le hicieron un genoma de lecturas largas por Oxford Nanopore a todos estos pacientes y metilación EPI, que es la que yo les decía que también se hace con Illumina. Aparte de eso, también se les aplicó a estos pacientes la secuenciación de RNA-seq por lecturas cortas y por lecturas largas. Y se le aplicaron tecnologías de Deep Phenotype con inteligencia artificial y con eh, el apoyo de todos estos especialistas y expertos del mundo entero que reunieron en ese primer hackathon. Entonces, acá ustedes ven que los resultados, ¿cómo se hicieron? Durante 48 horas se presentaron los resultados, se llevaron las familias con los pacientes a la reunión y después de 48 horas de 10 familias pudieron diagnosticar 4 familias.
Entonces ya ven ustedes cómo, a pesar de que se ha juntado a los mejores expertos del mundo, se han llevado 10 familias con cada uno con su paciente con una enfermedad genética rara no diagnosticada. El, el rendimiento es del 40% en ese momento, aplicando la mejor tecnología disponible actualmente. Entonces, se logró diagnosticar el 40% y aquí ustedes ven, por ejemplo, el primer diagnóstico fue el de un síndrome de Costello, una variante de novo que no había podido ser diagnosticada previamente. Después otro paciente que tenía una parálisis cerebral, había sido diagnosticado como parálisis cerebral, eh, eh, que no se consideraba que fuese de causa genética, pero se le encontró un desorden del neurodesarrollo en el gen CUL3 con una variante que, eh, que no había podido ser diagnosticada previamente. Y también se diagnosticó eh, un paciente con una enfermedad autosómica recesiva, con un heterocigoto compuesto, es decir, una mutación de un tipo y la otra mutación del otro tipo en el gen TBCK con lecturas largas y RNA-seq, y esto llevó al tratamiento específico de su condición. Y también había otro paciente, el cuarto paciente, se le encontró una variante patogénica en el gen IGH-MPB para una atrofia muscular espinal en un gen que no es el clásico gen de las atrofias musculares espinales clásicas. Entonces, eh, el rendimiento ha sido del 40%, a pesar de tener los mejores expertos reunidos y la mejor tecnología disponible actualmente. Entonces ven ustedes cómo estos pacientes que han venido desde hace años con una odisea diagnóstica finalmente pudo diagnosticarse su problema. Entonces, yo les voy a compartir en este momento, eh, nosotros llevamos 5 casos a la reunión UNI, que fue hecha, la reunión de no diagnosticados, que fue hecha en Río de Janeiro hace un mes. Entonces les voy a compartir brevemente 3 de nuestros 5 casos. Eh, Todos estos pacientes tienen consentimiento informado para ser presentados. Igualmente acá no se presentan fotos del paciente y está completamente anonimizado. Pero este es un paciente eh, con un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno del espectro autista, en el cual nosotros le encontramos una delección utilizando exoma completo, que lo hacemos en el laboratorio. Le encontramos una delección 16p11.2. Ya ven cómo con un exoma sí podemos diagnosticar CNVs y lo hacemos nosotros de manera rutinaria. Diagnosticamos grandes variantes estructurales, en este caso fue una delección, y esta involucraba el gen ATXN2L para el trastorno del neurodesarrollo y una macrocefalia que tenía el paciente, y el gen SH2B1 para su obesidad. Entonces, este es un niño de 6 años de edad con una odisea diagnóstica, vino a nuestra clínica, nosotros lo estudiamos, le hicimos un screening metabólico y clínico completo, y a través del exoma completo, que solo pudo ser realizado en dúo, al paciente y a la madre, nosotros le encontramos esta variante estructural que explica su cuadro clínico. Nosotros la llevamos a la conferencia de UNI porque queríamos compartirlo con los expertos internacionales y que nos apoyaran con el diagnóstico. Hubo unas discusiones interesantes sobre el caso y pudimos llegar al acuerdo de que sí, esta delección explicaba
la condición del paciente y que es necesario ahorita hacerle un genoma completo para o alguna otra tecnología ortogonal para definitivamente achacarle la causa de la condición del paciente a esta de lección 16P11.2. Bien, este es otro caso, un caso también muy interesante, que también llevamos a la reunión UNI. Este es uno de nuestros pacientes no diagnosticados. Eh, Se trata de un niño eh, que nosotros lo vimos por primera vez, que yo lo vi por primera vez hace unos 6 meses en mi consulta, y es un niño con 2 años de edad, con múltiples anomalías congénitas y un trastorno del neurodesarrollo. Le hicimos igualmente todo el análisis clínico y a raíz CGH, y ya había sido hecho un exoma en trío en el extranjero, un exoma individual en el extranjero que no había resultado con ningún diagnóstico. Entonces nosotros le aplicamos un exoma en trío que comprende la madre, el paciente, la madre y el padre, lo que nos permitió mayor poder bioinformático y mayor capacidad de diagnóstico, ya que estamos estudiando con nuestras propias bases de datos de panameños, aparte de utilizar las bases de datos internacionales. Y en este paciente con hipotonía, hiporreflexia, agenesia del cuerpo calloso, colpocefalia, craneosinostosis, vértebras en mariposa, eh, escleras azules, criptorquidismo, paladar ojival, orejas de implantación baja. Nosotros le encontramos que eh, había la variante que explicaba su condición, era una variante en el gen SMCHD1 que podría explicar su condición. Pero ¿qué pasa? La variante en el gen SMHD1, las variantes en este gen producen un síndrome que se llama el síndrome de Bosma-Arrhenia. Es decir, estos pacientes no tienen nariz, pero nuestro paciente sí tiene nariz y tiene su nariz, pero aparte de esto, esta es una variante fuertemente patogénica, una variante extremadamente patogénica y agresiva. Y es una variante de novo, o sea, tiene todas las credenciales para ser causante de enfermedad. Pero no entendemos o no entendíamos por qué esta variante específica en este gen podría estar produciendo una condición diferente de la que ya había sido, de la que se conoce en la literatura que produce variantes patogénicas en este gen específico. Entonces, las variantes en este gen sí pueden producir trastorno del neurodesarrollo, que es con lo único que calzaba nuestro caso clínico. Y luego de una discusión importante con varios científicos que asistieron a la reunión, hemos llegado a la conclusión de que puede tratarse de una nueva condición genética, un nuevo síndrome genético, eh, condicionado por una variante en este gen, y que esto habría que corroborarlo a través de otras tecnologías que ya hemos discutido previamente. Y esta es el otro paciente. Este es un paciente indígena. Es un niño de 4 meses de edad de la comarca Nove Buglé, con múltiples anomalías congénitas de retraso del neurodesarrollo, epilepsia y eh, dismorfias importantes. Aparte de eso, este niño tiene lesiones hipopigmentadas en la piel. Estas lesiones hipopigmentadas en piel, eh, nosotros las hemos discutido con varios dermatólogos en Panamá,
y ellos consideran, dermatólogos expertos en este tipo de condiciones, y algunos de estos expertos en genodermatosis, en este caso yo lo discutí mucho con el doctor Homero Penagos, que es experto en genodermatosis, y el doctor Homero Penagos consideraba que se podía tratar de una incontinencia pigmentia, pero la incontinencia pigmentia es letal en varones, y este es un varón. Así que nosotros no entendíamos de dónde sale una incontinencia pigmentia en un varón. La otra posibilidad que se planteó es que se tratase de una hipomelanosis de hito asociada también al cuadro clínico del neurodesarrollo, porque ya ven que no solamente es la genodermatosis, el paciente tiene muchas más cosas. Tiene microcefalia, retraso global del desarrollo, hipotonía, convulsiones, hipertelorismo, orejas de implantación baja, el paladar ojival, micrognatia, criptorquidismo y agenesia del cuerpo calloso, hipoplasia del cerebelo y colpocefalia. O sea, es un paciente con eh, un trastorno del neurodesarrollo y malformaciones cerebrales importantes. Y, eh, y tiene estas lesiones hipopigmentadas que se pensó que podía tratarse o de una incontinencia pigmenti o una hipomelanosis de hito, que realmente pienso que la hipomelanosis de hito es menos probable porque no sigue directamente la línea de Blaschko, que es lo que uno esperaría, que siga la línea de Blaschko. Se parece más a una incontinencia pigmenti. Para hacer corto el cuento, encontramos una variante en LRP2 que condiciona, eh, es una variante BUS, pero una variante BUS con sabor a patogenicidad. Es una variante con un análisis estadístico bayesiano por bioinformática muy alto, está cerca de probablemente patogénica, y explica lo que es el síndrome de Donnay-Barrow, que cuadra perfectamente con todo el cuadro clínico, excepto con la genodermatosis, que está asociada. Entonces, esto es algo como expandiendo el espectro del síndrome de Donnay-Barrow, donde ya vemos una genodermatosis asociada. También fue discutido con los expertos en la reunión UNI, así que, bueno, ha sido muy beneficioso tanto para nuestros pacientes panameños poder discutir estos pacientes con expertos internacionales de todo el mundo, y aparte de eso, eh, eh, también de beneficio para nuestros pacientes. Bien, entonces lo que yo quiero decir es que tenemos que seguir trabajando, fortalecer nuestro análisis bioinformático. Actualmente, ya desde hace 2 años, hacemos exomas completos para diagnóstico de enfermedades genéticas y raras y cáncer hereditario en pacientes con enfermedades genéticas, pero también ya desde hace un par de meses nosotros estamos incursionando en el genoma completo con capacidades bioinformáticas mucho más robustas, de servidores informáticos de más de 200 terabytes que nos permiten analizar eh, para realizar los análisis de genomas completos. Estamos trabajando actualmente en estandarizar esa parte. Y muy importante pues que sepamos que a pesar de que podamos hacer genomas completos de lecturas largas, todavía se van a quedar muchos pacientes, podríamos llegar hasta un 65% de diagnóstico, pero todavía se quedarían muchos pacientes sin diagnóstico, y es importante poder hacer redes internacionales, participar de estas reuniones de no diagnosticados, presentar los casos a nivel internacional y discutirlos con expertos a través de todo el mundo, porque no solamente se benefician nuestros pacientes panameños, sino que pacientes de todas partes del mundo, aparte de que se aumenta el conocimiento científico y médico, y podemos nosotros tratar los pacientes de mejor manera y apoyarlos de mejor manera cuando ya entendemos lo que les pasa. Bien, hasta aquí yo dejo la presentación. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, y estaremos dispuestos
a responderlos. Sí, es excelente presentación, doctor. Como mencionó, pues abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Pueden hacerlo a través del chat o abren el micrófono directamente. Bendiciones, doctor. Ha sido una excelente ponencia. Doctor, ¿no se pueden hacer redes o enlaces en los cuales, porque muchos de los pacientes se quedan sin diagnóstico por el hecho de la condición económica? Sí, nosotros necesitamos conseguir fondos, tanto nacionales como internacionales, para poder realizar las pruebas genéticas, porque estas pruebas son pruebas que son caras. Entonces, eh, a nivel nacional hay legislación que ya tenemos la ley de enfermedades raras en Panamá y también en varios países de Latinoamérica. Así que de pronto aquí también hay expertos en la legislación que podrían discutirlo, pero sí que es importante que nosotros fortalezcamos las alianzas nacionales e internacionales para conseguir fondos para diagnosticar los pacientes y obviamente para tratarlos. Entonces, como existe la ley de enfermedades raras, lo que dice la ley es que el Estado debe eh, asegurar el diagnóstico de los pacientes con enfermedades raras para acceso a pruebas genéticas de última generación. Eso es lo que dice la ley. Y esto debe reglamentarse y ponerse en práctica. Ojalá sea cuanto antes. Y bueno, nosotros eh, estamos ansiosos de poder conseguir fondos y apoyos tanto nacionales como internacionales para poder ayudar a estos pacientes. Y en eso es que hemos venido trabajando. Yo creo que si lo hacemos en red y en colaboración, gracias a ti, nosotros hemos podido diagnosticar varios pacientes, a ti y, al, y a la institución donde tú trabajas, en el IPE. Ha sido posible llevar a cabo varios diagnósticos, pero son muchos los pacientes que están necesitando los diagnósticos para eh, un mejor manejo y un mejor acercamiento. Así que, bueno, como tú dices, ojalá podamos seguir avanzando en el diagnóstico de los pacientes. Gracias, Anais. A usted, doctor, usted sabe que se le ama. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario que quieran dejar por el chat. Vale, doctor. Bueno, acá Hugo Hernández Ah, comentó. Me pareció algo interesante, no cabe duda que siempre se descubre algo. Y Carlos Venegas, entonces, ustedes realizan el examen completo en el ICM Lab y en qué costo lo realizan. sí, sí realizamos el exoma completo y acá están los teléfonos para llamar, los teléfonos en Panamá. Hemos recibido pacientes de todo Centroamérica y de algunos países latinoamericanos y también de Panamá, ¿no? El código de Panamá es +507, se le pone por delante estos teléfonos y se puede llamar para solicitar cuál es el procedimiento. Vale, muy bien. Bueno, creo que no hay más preguntas y comentarios. Daríamos por cerrado la sesión de hoy. Agradecerles a todos su participación y bueno, muchas gracias, que tengan una bonita noche y estén pendientes a nuestro próximo seminario. Invitarles a uno que tenemos el día de mañana a esta misma hora, a las 7 de la noche. Vamos a tener un seminario sobre otro tema, pero bastante interesante. Así que bueno, muchas gracias y que tengan bonita noche. Hasta luego. Gracias.